¿Alguna vez una taza de café, el tintineo de las cucharas o la calidez de una cafetería te ha llevado a tus recuerdos de juventud? ¿Has leído la página de un libro y viajado a años atrás volviendo a tus sueños de joven lectora o lectora? Hoy, en Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, te invitamos a explorar el mundo de la literatura juvenil de la mano de una talentosa editora en el vibrante ambiente de la cafetería Yepo, un espacio donde las historias y el vigor juvenil se fusionan en su esencia dinámica. Nos adentraremos en una conversación apasionante sobre el arte de escribir y editar para jóvenes, un oficio que, al igual que un sorbo de café, puede llevarte a tus recuerdos de juventud o ser el centro de tu reunión con amigos. Pues, en medio de las opciones literarias, esta literatura se ha visto rezagada a lo largo de la historia, pensándola como una literatura menor e incluso siendo eclipsada por otros géneros. Sin embargo, hoy te invitamos a saborear la riqueza de estas letras. Así que, con una taza de café en mano y una invitada excepcional, acompáñanos a descubrir una perspectiva única y cautivadora sobre el universo literario juvenil en el panorama de la literatura chilena. ¡Atención! Estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras chilenas, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con su conocimiento que saben de escritura y edición, porque cada una de ellas tiene Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Presenta Leo Independientes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Hoy nos encontramos en la cafetería Yepo junto a nuestra invitada Dani Cortés del Castillo. Hola, Dani. Hola. Ella es periodista y diplomada en literatura infantil y juvenil, fundadora y editora general de Loba Ediciones, editorial independiente especializada en literatura para adolescentes y jóvenes. Ha trabajado como profesora de edición y narrativa juvenil y ha publicado diversos relatos en distintas antologías, así como ensayos y columnas. Su último lanzamiento es su colección de poemas The Wolf How Quiet Girl. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Oye, bueno, Dani, luego de esta pequeña introducción, nos gustaría comenzar y que nos contaran un poquito más de ti y de tus publicaciones. En ese sentido, queríamos saber, en primera instancia, cómo es que comenzó tu interés por el mundo literario. O sea, ¿cuándo surgió esta opción de ser escritora e incluso editora? Bueno, escritora yo he escrito siempre, desde muy chica. De hecho, The Wolf Who Cried Girl es una colección de poemas entre los 11 años y los 37 años. Entonces, de escribir he escrito siempre. Y decidí ser editora cuando mi hermana me regaló un libro de literatura juvenil que se llama Wicked Lovely, de Melissa Mack. Yo tenía 20 y tantos años. Yo había estudiado periodismo. Buscando a la autora me encontré con un foro de la autora, donde recomendaban más literatura juvenil, pero mucha de esa no llegaba acá. Entonces se me ocurrió la idea de formar una editorial especializada solo en literatura juvenil y que publicara como el tipo de textos que yo estaba buscando, pero de autores chilenos. Buenísimo. Oye, ¿y cómo surgió como esta idea de Loba Ediciones y el carácter que tiene? Porque creemos que una editorial igual como que tiene un estilo muy marcado, sobre todo por el eslogan que es literatura feroz para jóvenes hambrientos. Loba Ediciones nació, o sea, siempre la idea era publicar desde una perspectiva feminista porque era lo importante para mí, digamos. Y que no solo se vea como que sea una historia entretenida, sino también como ver la segunda lectura de la novela, como qué nos está diciendo sobre el mundo, qué es lo que realmente transmitiendo la persona autora, si está manteniendo el status quo, si lo está rompiendo. Entonces, de esa manera surgió Loba. Ahí tiene que ver como igual mucho la percepción del lector, como el imaginario del lector también, como cómo se puede conectar con el libro también, en ese sentido de como si rompía o no con el status quo o si te hace pensar o no. O sea, exactamente. Igual he leído varios libros de literatura juvenil e infantil chileno y leyéndolos como que me doy cuenta también que tienen mucho de nuestra propia sociedad, mucha crítica social y todo está metido bajo, bueno, del género que leo es como más fantasía, ciencia ficción, terror.
Y claro, uno identifica esos puntos, pero es como por el imaginario del lector. O sea, como Sí. que no está implícito, pero es muy bacán. Claro, no es una forma, no es que tú digas, te estoy enseñando esto sobre el mundo, sino que es algo que se va percibiendo a través de la historia. Bueno, tú catalogas a Loba Ediciones como una editorial con un enfoque en la diversidad y en el feminismo, entre otras cosas. ¿Por qué lo defines de esta forma? ¿A qué me refiero? Que como editora, ¿en qué podemos ver este enfoque? Yo creo que primero en el tipo de personajes que es el que publicamos. En general, nos aseguramos que los personajes, bueno, que todos los personajes sean súper redonditos, pero los personajes femeninos tengan una variedad de formas de ser mujer. Casi todos nuestros libros tienen personajes de la comunidad LGBTQI+. Feminista por el poder, digamos, por las relaciones de poder que se establecen dentro de los libros. Vale, o sea que igual esta visión de que el personaje femenino tiene que ser rescatado en Loba está obsoleto. Sí, absolutamente. Absolutamente. Bueno, sabemos que los procesos editoriales pueden ser diversos según la editorial. En ese sentido queríamos saber si nos puedes contar sobre cómo es tu proceso de edición en Loba Ediciones, digamos desde la selección de un manuscrito hasta su publicación. Mira, nosotros abrimos la llamada manuscritos una vez cada 2 años, dura una semana, porque nos llegan muchos. Yo los leo todos. Antes teníamos lectores de prueba, pero este año que tuvimos apertura a manuscritos quise leerlos todos yo, así que yo leí todos los manuscritos que llegaron, me dediqué un mes a solo eso. A partir de eso seleccionamos, nosotros financiamos nosotros mismos los libros, entonces eso significa que tenemos un presupuesto reducido cada año para la cantidad de libros que podemos publicar. Seleccionamos una cierta cantidad y luego parte el proceso de edición que va desde lo más amplio, desde te falta un capítulo, con este personaje se podrían fusionar, hasta vamos más específico, mejor esta escena, este diálogo, y terminamos con la corrección de estilo. Generalmente son 4 o 5 vueltas que se dan entre el autor y yo para mejorar el texto. ¿Y cuáles serían como quizás los textos que no pasarían el filtro, por así decirlo? En general, cualquier texto que, como decía, que no desafíe el status quo, que sea demasiado sencillo. Tampoco trabajamos con personas autoras que no quieran ser editadas, porque sentimos que todo texto siempre puede ser mejorado. Entonces, si bien entiendo que muchas veces es tu bebé y quieres como protegerlo a toda costa, la idea es que llegue a su máximo potencial. Claro, y a veces igual uno está tan metido en su propio texto que no ve cosas que el resto sí, que Sí, lo lee más reciente, entonces siempre es muy buena una edición. Exactamente. Oye, Dani, tengo otra pregunta. ¿Cómo sabes que el manuscrito que recibes está destinado a jóvenes? O más bien, ¿cómo podemos definir la literatura juvenil? ¿Existe algún filtro, alguna característica en especial? Mira, yo me baso en la definición que me enseñó Claudia Andrade, que es una investigadora de literatura juvenil justamente, donde la literatura adolescente y la literatura juvenil tienen que ver con el choque respecto al mundo. En la literatura adolescente, que también publicamos, es como la primera vez que el joven se da cuenta que las cosas no son como pensó y que se le rompe un poco esta idea de infancia idílica, el mundo idílico. Y es cómo se enfrenta a eso. La literatura juvenil va en que ya sabe que el mundo apesta, y es si va al final, a través de la historia, se va a quedar con ese mundo o va a tratar de cambiarlo o va a salirse definitivamente de él. Pasa muchas veces que la literatura juvenil, Harry Potter es un clásico ejemplo, rompe muchas cosas que lo llevaron a él partir durmiendo debajo de un closet, o sea, debajo de la escalera en el primer libro, pero en
epílogo de las novelas, en el último capítulo de todas, se vuelve al orden que lo llevó a esa circunstancia. Lo mismo pasa con los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre ella rompe todo el sistema, pero al final del texto vuelve. Como el viaje del héroe. Claro, entonces la idea es que no vuelva, la idea es que cambie el mundo y lo deje cambiado, o se salga de la sociedad y no vuelva a la sociedad. Okay. Entonces su definición principalmente también se basa como en eso, en que no vuelva. Sí, o sea, tiene que romper esquemas, o sea, yo creo que al final de los libros nos encontramos en algo completamente distinto de donde empezamos. Exactamente, esa es la idea. Buenísimo. Oye, en Loba tienen publicado libros de fantasía, aventura, no ficción. Es decir, que como editora trabajas distintos géneros literarios. En la edición, ¿existe alguna diferencia de tratar con cada género o aspectos que haya que considerar en cada género, considerando además que son destinados a un público juvenil? Sí, obviamente que sí. Por ejemplo, en no ficción es muy importante. Nosotros publicamos una antología de varias mujeres. Y la idea era que a pesar de que cada una escribió su texto, y muchas tenían errores, lo que sea, corregirlas pero manteniendo su voz. Es un enfoque distinto al que, por ejemplo, se hace no sé, en fantasía y ciencia ficción, donde se hace la edición considerando también los intertextos, con la historia detrás de esa novela, o sea, los que vinieron antes. Yo creo que cada texto tiene que ser considerado como según su contexto. Vale, entonces, claro, siempre se considera el enfoque juvenil y también el resto del proceso de edición. Sí. Además de las colecciones que hablábamos antes, también tienen una llamada Chicas Escritoras, que se compone de 3 libros escritos por chicas adolescentes. ¿Cómo surgió esta idea y cuál fue la razón o motivación de esta en particular? Chicas Escritoras nació porque notábamos que la forma en que las mujeres adolescentes y jóvenes, que son nuestro principal público, son representadas en los medios, muchas veces es como súper estereotípica y súper burlesca, así como la fan de Taylor Swift, la fan de no sé, y yo soy fan de Taylor Swift, pero como la niñita hueca que grita y no sabe nada de la vida. Este fenómeno de fangirl. Sí, exactamente, como la fangirl, pero o que lee puras cosas como Twilight y que no tienen nada que decir sobre el mundo, siendo que fueron escolares las que empujaron el movimiento por la educación feminista el año 2018, siendo que la primera que saltó el torniquete en el estallido social fue una escolar. Entonces queríamos mostrar que las adolescentes tienen mucho que decir sobre el mundo, tienen mucho talento, y a través del ejemplo de estas personas que publicamos, inspirar a otras jóvenes a también seguir escribiendo y seguir haciéndose escuchar. Así que esa fue la idea detrás de ello. Hicimos un concurso, seleccionamos a 3 autoras, las editamos durante 2 años, fue súper largo el proceso, y las publicamos. Qué bueno. O sea, a mí en lo personal me parece como un muy buen proyecto, en específico crear este espacio para escritoras jóvenes. O sea, es maravilloso. También el libro de no ficción también noté que incluyeron diversas edades también. Sí, entonces sí. había una mixtura muy buena. Así que me encanta. Bueno, la literatura destinada a niños y jóvenes a lo largo de la historia también ha sido como muy criticada y desvalorizada, incluso la escrita por mujeres. Entonces, ¿a qué crees que se debe esto y si consideras que está cambiando? Yo creo que, bueno, la infantil y la juvenil muchas veces no se considera como literatura con L mayúscula, no es así como digna del tiempo de los académicos serios. Y creo que tiene que ver con nuestra perspectiva, y se relaciona a la pregunta anterior, con nuestra perspectiva de lo que es la infancia y lo que es la adolescencia. Miramos en menos a los niños, miramos en menos a los adolescentes. Por tanto, aquello que les gusta a esas personas no tiene valor. Creo que de a poco está cambiando, más que todo con infantil.
El infantil ahora ya a través de los libros álbum se nota que se puede hacer mucho y como que ya se le está dando el valor que se merece, digamos. La juvenil falta un poquito más, pero sí hay ciertas organizaciones que están trabajando para como darle un lugar dentro del mundo de la crítica y la academia, como la otra League. Donde trabajan Camila Valenzuela, Claudia Andrade. Y eso, como que de a poquito se está ganando terreno. Y también nuestra idea con abrir Loba era un poco encajar dentro de eso, dentro de este movimiento hacia que se tome más en serio la literatura juvenil. Sí, ojalá. O sea, yo he escuchado igual esos comentarios también con la fantasía, con la ciencia ficción, los géneros como menores que le llaman, y en verdad, o sea, son muy buenos. Y es súper tonto porque no puedes decir que Ursula K. Le Guin. No, o sea, no se puede por ningún lado. No, y la infantil y la juvenil también, los libros de álbum, como contaba, son maravillosos, tienen mucho trabajo detrás. O sea, yo me los compro todos. Bueno, pasando a otra pregunta, si hiciéramos una panorámica general, ¿cómo consideras que es la literatura juvenil chilena actual? O sea, ¿consideras que sigue como este enfoque moralizante o es más libre? Depende de la editorial, yo creo. Hay ciertas editoriales, sobre todo aquellas que están enfocadas en publicar para colegios, que siguen teniendo este tema moralizante. Pero hay otras que están haciendo un trabajo súper interesante. Pongo de ejemplo a Pez Espiral. Ellos abrieron hace poquito su colección juvenil y creo que es súper interesante lo que están haciendo. Entonces tenemos de todo un poco igual. Sí. Bueno, sabemos que se viene el nuevo sello de literatura infantil de las ediciones llamado Lobita, y va a estar compuesto de una antología de cuentos escritos por niñas entre 6 a 11 años. ¿Qué buscan de esta iniciativa y tienen otros libros proyectados en el futuro de Lobita como de lo que podamos saber, o solo esto por mí? Mira, la idea, claro, de este concurso de Lobita parte para hacer lo mismo que hicimos por las chicas de Chicas Escritoras, con niñas más pequeñas, un poco darles un espacio para mostrar su voz. Vamos a partir con ese proyecto, pero queremos publicar libros, álbumes, o sea, otras historias, hacer un poco agarrar la impronta Loba y ponerle en literatura infantil. Buenísimo, o sea, se viene igual un futuro muy experimental y entretenido también. Bueno, yéndonos para otro lado de las ediciones, también sabemos que existe Oveja Ediciones, que es un sello de servicios editoriales. ¿Por qué quisieron crear este sello? Ya no es sello de servicios editoriales, lo cambiamos, no. Porque originalmente habíamos abierto Oveja para servicios editoriales, diciendo nosotros no cobramos por publicar, vamos a tener un sello que sea para cobrar para publicar y que se distinga de Loba. Pero resulta que somos malos para cobrar, como que no nos sentíamos bien. Entonces decidimos convertir Oveja en nuestro sello de poesía. Y ya tenemos varios proyectos para el próximo año a través del sello de poesía. Vamos a sacar, por ejemplo, yo soy parte del ambiente de poesía slam en Chile. Vamos a sacar la antología de poesía slam chilena, vamos a sacar libros de varios autores slam, así que... buenísimo, o sea, se vienen muchos proyectos. Bueno, hablando de Oveja Ediciones, sabemos que The Wolf How Cried Girl fue publicado bajo este sello y es una colección de poemas escritos en inglés. Ajá. Entonces, ¿podemos saber un poco más de qué trata y también por qué está escrito en ese idioma? Está escrito en ese idioma porque antes era lo que más escribía. Mi educación fue en inglés más que en español. Y aprendí inglés y español simultáneamente, pero siempre tuve más vocabulario en inglés. Entonces, como escribía poesía, era lo que me salía, básicamente. El último capítulo tiene más poemas en español porque los últimos años me he estado esforzando en escribir más en español. Y yo creo que lo interesante del libro es que como es una colección que abarca tantos años, se ve como el crecimiento no solo en cuanto al desarrollo de la poesía, sino como
como una biografía contada a través de poesía. Sí, me imagino que debe ser muy bello. Oye, ¿y cómo llegaste a esta conexión con la poesía? O sea, digo, de pasar de narrativa juvenil a la poesía y además en inglés también. Más bien la poesía en inglés vino primero y después la narrativa juvenil llegó cuando yo tenía 20 y tantos años. Ah, ok. ¿Y cómo surgió? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que llegó la poesía? No lo recuerdo. No, para nada. No. Bueno. Bueno, también has publicado diversos cuentos. ¿Puedes contarnos un poco sobre ellos? Me refiero a si tiene algún tema recurrente, algún enfoque especial. Me gusta hacer lo mismo que hago con Nova, o sea, que los textos tengan una segunda, tercera lectura. Publiqué un cuento de zombies con Ahora Ediciones, que había publicado antes en Australia para una revista que se llama Antithesis. Y publiqué otro cuento en Imaginarias 2, no me acuerdo cuál es el título completo, de Triada Ediciones, que se habla sobre salud mental y un poco como sobre las mujeres de nuestro pasado y cómo será nuestro pasado. Creo que, claro, mi enfoque es siempre como que el cuento te diga algo, no solo sea una historia entretenida, que sí se entretenía, pero que también cuenta algo sobre el mundo. Bueno, oye, también nosotros tenemos una pregunta que siempre hacemos y es si nos puedes contar algún chascarro o anécdota que te haya sucedido como editora. Ay, creo que lo más terrible no me sucedió a mí, nos sucedió como editorial. Yo estaba en China por trabajo cuando lanzamos Las Chicas Escritoras y estaban acá mis socios, Angie y Mauricio, y se dieron cuenta que cuando llegó el libro de imprenta, justo antes del lanzamiento, que venía con algunas páginas en blanco, algunos ejemplares. Entonces tuvimos que pagarle a un montón de gente que nos ayude a abrir libro por libro el plástico y encontrar cuáles eran los ejemplares fallidos para que los cambien por ejemplares. Oye, ¿y cuántos tirajes habían tenido ahí? Teníamos 400 de cada uno. Se revisaron 1200 libros. 1200 libros revisando. Bueno, pero salió todo bien. Sí, salió todo bien. Qué buena. Bueno, hablando de chica escritora y todas estas cosas, también quería saber qué libro juvenil recomendarías. Voy a recomendar uno nuestro. Voy a recomendar Maleficio, el brujo y su sombra, que es un libro muy extraño. Habla de la recta provincia, de una mezcla de Metayún entre medio. Es un libro muy entretenido, pero a la vez súper complejo, y eso me parece interesante. Ese es de fantasía, ¿no? Sí. Sí, es de la Claudia. Sí. Oye, y aquí sobre la mesa tenemos Pascal de Quillán del Trueno. ¿Puedes contarnos un poco de qué trata? Esa es la novedad de Nova, la lanzamos en la primavera del libro. Se trata sobre una chica que vive en una ciudad de puras mujeres. Ella acaba de volver de la guerra, tiene una pareja, Serena, y ella quiere enseñar magia, pero la ciudadela le pide que sea mamá. Ella no quiere ser mamá. Entonces se trata un poco de su lucha por lograr su sueño de enseñar magia y su relación con Serena y con otro personaje que aparece en la novela, y también cómo esta sociedad que parece ideal al principio, que es esta sociedad de puras mujeres, quizás no lo es tanto. Oh, bueno, ya sabremos, tienen que comprarlo para saber. Bueno, lo otro que quería saber es que ustedes igual tienen alta presencia en biblioteca, en colegio, y tengo entendido que igual tienen como entre comillas, convenio de, bueno, ir al colegio como a hablar de los libros. ¿Cómo Sí. le ha ido con eso? ¿Cómo es como el acercamiento que han tenido con la comunidad educativa? Es súper bueno, en general los profes nos gustan harto. Les llama mucho la atención, especialmente Calíope y Yudochica. Y se nos acerca, nosotros les hacemos un descuento a los estudiantes cuando se eligen los libros como literatura complementaria. Y
nada, invitan a los autores, el autor va después de que las estudiantes hayan leído el libro y les contesta las preguntas. Oye, ¿y tú crees que eso igual ayuda a fomentar la lectura o como en qué aporta o qué recibimiento también han tenido por parte de los más jóvenes? Súper buen recibimiento y obviamente si tienes a la persona autora ahí y puedes saber cómo se generó el libro, te fomenta a querer leer más, a querer saber más, porque te das cuenta que no es algo como súper lejano, es algo que puede suceder. Claro. Oye, hablando de esto de, bueno, los niveles educativos y todo eso, pasa harto que la gente como que busca los libros por edad. Sí. Como, oye, necesito un libro para un niño de, no sé, 8 a 10 años. ¿Cómo entra esa, entre comillas, categoría en LOA? Nosotros siempre decimos que depende de la persona lectora, porque la madurez, la capacidad lectora es distinta, depende si va a ser un libro, una lectura mediada o no. Entonces decimos, mira, es más o menos para esta edad, porque como que necesitan eso, pero depende mucho de la persona lectora. Porque puede ser que Calíope para alguien sea a los 8 años y para otra persona sea a los 12 años. Entonces varía mucho. Oye, Dani, y hablando un poco más para el lado de la ilustración, que también es un tema complejo, como creo, en la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo ven eso en la editorial? Como el trato con ilustradores y también cómo eligen los diseños. El diseño, bueno, siempre fue nuestra idea que la ilustración cubra la portada y la contraportada y que dentro del libro hayan detallitos. Y todos los libros de LOA son exactamente iguales en ese sentido. La persona ilustradora muchas veces es la persona autora la que sugiere quién quiere que ilustre su libro y trabajamos en la ilustración con esa persona y con la persona autora. Y si no, buscamos a alguien que se adecue al estilo. La ilustración siempre va variando de un libro a otro quién es la persona ilustradora. ¿Y cómo se elige como ese estilo, por así decirlo? ¿Cómo lo definen? ¿Es como leyendo el libro? ¿Cómo, de dónde viene? Leyendo el libro y viendo el perfil de la persona ilustradora y diciendo, sí, esta ilustración es más o menos lo que necesitamos para este libro. Eso. ¿Y le ha tocado así como alguna dificultad para elegir una ilustradora, ilustrador? Nos pasó con Maleficio que mandamos a hacer una ilustración y no nos gustó ni a la autora ni a nosotros. Al final sacamos una imagen de archivo, una de estas de stock para el libro, pero esperamos que ya para el segundo libro volver a reeditar el primero con una ilustración. Eso. Dale. Entonces, ¿cómo, o sea, ya no se han enfrentado como a una mayor dificultad, pero ¿hay algún filtro como en lo que se podría ilustrar o no en el libro? ¿No han tenido como alguna dificultad? No, para nada. De hecho, originalmente, por ejemplo, Hijos de la Ira tenía una portada súper sangrienta que también era una imagen de stock. Sí. Ahora lo reeditamos con una ilustración de Camille Jerez, que es alguien que tanto Andrés Urrutia como yo admiramos hace años, y Camille se nos acercó y nos dijo, si tienen algún proyecto me encantaría trabajar con ustedes, y nosotros, sí, por favor. Entonces sacamos Hijos de la Ira con esa portada, pero no nos censuramos en cuanto a qué puede venir en la portada o no. Buenísimo. Oye, y sobre, bueno, sabemos que esta chica es escritora y se viene niñas escritoras. ¿Cómo va a ser el tema de la ilustración ahí? Porque yo leí las bases de la convocatoria y leí algo como muy interesante también respecto a eso, que enviaran un dibujito. Sí, que enviaran un dibujito para que la persona que ilustra el cuento tenga una idea de qué se está imaginando la niña cuando escribió el cuento. Qué lindo. O sea que va a ser como un libro ilustrado también. O Sí, sea, todo. sí. Ajá. Bueno. Oye, Dani, bueno, ya hablamos mucho como de todas las novedades que se vienen para LOA, pero ¿hay alguna en específico de la que nos quieras contar? Maleficio 2 se viene. Maleficio 2. Se tenía que venir este año, al final Claudia se atrasó, se viene, va a ser el primer libro que lancemos el próximo año. El próximo año, atentos, qué buena.
Bueno, ya lo saben, se viene Maleficio 2, ahora está Rascae. ¿En dónde lo podemos conseguir? En librerías, a través del sitio web de Loba también. Bueno, así que atento a las próximas novedades y al gran trabajo de Dani Cortés del Castillo en sus redes sociales, que son... Mis redes sociales son dani.cortes.dc y loba_ediciones. Para que vayan a seguirles. Y Dani, bueno, muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de conocerte a ti y a tu trabajo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Chao. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Leo Independientes. Colabora Cafetería Yepo. Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción.